Paulina, tienes abierto uno de preguntas y respuestas, ¿verdad? Sí. Está modo preguntas y Bien. respuestas también. Muy bien, sí. Bueno, si les parece, vamos comenzando la sesión en pos del tiempo. Esto se va a grabar para antes de que pregunten uno de los espectadores, así que si van ingresando no va a haber problema, se puede revisar este material
después. Bueno, darle la bienvenida entonces a esta conferencia titulada Docencia Universitaria con Perspectiva de Género. Esta actividad está siendo organizada por el consorcio ScienceUp, que une a la Universidad Católica del Norte, la Universidad de Santiago de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con sus facultades de ciencia, que están impulsando el insertar el I+D+I en las facultades de ciencia, como ya mencionaba. Dentro del quehacer de ScienceUp está el eje de liderazgo y participación femenina, dentro del cual hemos convocado esta actividad y sobre todo hemos invitado a Trinidad Donoso y a Sonia Estrella, quienes ya están presentes, y agradecemos su tiempo y su buena disposición para estar hoy con nosotras. Antes de comenzar, para asegurar una buena comunicación, ¿cierto? Le vamos a pedir que dejen el micrófono apagado, pero que ubiquen el icono de levantar la mano o el de preguntas y respuestas para que puedan ir dejando sus preguntas a lo largo de la actividad. Y ya al finalizar haremos oportunamente el repaso de estas preguntas que tengan hacia las panelistas. Entonces, si es posible, dejen su cámara encendida también para que las panelistas creo que pueden ir viéndolas también, y les voy a ir dejando un link en el chat para que puedan registrar su participación y la experiencia que han tenido hoy dentro de esta actividad. Presentar primero a Trinidad Donoso, ¿cierto? Ella es profesora de la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, es especialista en estudios feministas y de género, tiene más de 200 trabajos publicados entre artículos, libros, capítulos y aportaciones en sus congresos. Nos contaba que recientemente estaba haciendo un ciclo de charlas en el tema, así que es para nosotros muy valioso contar con su presencia hoy. Dentro de sus líneas de investigación, estas se han centrado en las mujeres universitarias y el mercado laboral, en el desarrollo de programas de intervención para mujeres víctimas de la violencia machista y sus hijos e hijas, la ciberviolencia de género, la docencia universitaria con perspectiva de género, que es el tema que hoy nos convoca, entre otros muchos ciertos reconocimientos. Y también es delegada del rector de la Universidad de Barcelona para temas de igualdad para el periodo del año 2014 al 2016. Por su parte, también está con nosotros hoy día la doctora Sonia Estrade. Ella es licenciada en física y doctora en nanociencias, profesora agregada del Departamento de Ingeniería Electrónica y Biomédica de la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona también. Es especialista en caracterización en nanoescala y análisis de Big Data aplicado en la física en estado sólido. Ha publicado más de 150 artículos de revistas indexadas de alto prestigio. Ha sido investigadora principal de cerca de 8 proyectos de investigación, entre otros muchos desarrollos. Ella también es parte del Instituto Interuniversitario de Estudios de la Mujer y de Género, grupo especializado de mujer de física de la Real Sociedad de España en Física. Es presidente de la Comisión de la Igualdad para la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona, corresponsable de apoyo y visibilidad de la Asociación Prisma LGTBI+. Actualmente ella es presidente de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de Cataluña y tiene entre las labores docentes en los grados de Física, Ingeniería en Electrónica, Ingeniería en Química de la Universidad de Barcelona, y ha publicado recientemente la Guía de Perspectiva de Género en Ingeniería Electrónica, entre otros también muchos reconocimientos más. Con esto ya le dejo la palabra, ¿cierto?, a Trinidad para la participación en esta actividad. Muchas gracias, Trinidad, por la participación. Te dejo la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Buenos días ahí. Estoy en este momento compartiendo la presentación que va a seguir un poco la charla que voy a dar, la conferencia que voy a dar. Entonces, quiero volver a insistir en las palabras que ha dicho Paulina, de que podéis ir interactuando por el chat. Yo el chat no lo veo, pero bueno, vosotras ahí lo podéis ir poniendo y queda reflejado, o también ir haciendo preguntas en el espacio abierto, preguntas y respuestas, que bueno, necesariamente no tienen que ser preguntas que hagáis, sino si vais durante la exposición, no sé, pensamientos que tengáis o intervenciones que queráis hacer, pues lo podéis hacer perfectamente, ¿de acuerdo? Yo he preparado una exposición que tiene que ver con la docencia en perspectiva de género, pero elementos introductorios, porque propiamente entrar en la docencia con perspectiva de género para cómo hacerlo en cada disciplina lleva mucho más tiempo. Pero me acompaña también la doctora Estrade, que al ser especialista en ciencias experimentales podrá aterrizar mucho más el tema
de las ciencias experimentales. Bien, con estos planteamientos sigo adelante y entonces lo primero que yo quiero de alguna manera conectar es el tema de calidad, educación superior y género. Y lo conecto de la siguiente manera. Yo creo que hay una función social de la universidad que tiene que ver mucho más con la construcción de sociedades democráticas, de sociedades sostenibles y justas, que tiene una gran, digamos, relevancia en este momento y además aporta la parte de compromiso social, de relevancia y de pertenencia de la universidad en crear sociedades más justas, más equitativas, más sostenibles, más equilibradas. Creo que este es el planteamiento de que hay una conexión con el tema de la docencia en perspectiva de género y la calidad en la universidad. Bien, en estos momentos yo creo que hay dos grandes trabas para la aceptación de la importancia de la perspectiva de género en la educación superior. Bueno, esto de por sí ya es una conferencia, el hablar de por qué el tema de, normalmente en la educación superior, los temas innovadores, actuales, nuevos, sean tecnológicos, de contenido, se aceptan bueno, con una cierta celeridad, ¿no? Porque la universidad es eso, estar al día en todo el tema de conocimiento, y por qué no hay tantas, digamos, restricciones para introducir el tema de la perspectiva de género. Yo no sé en vuestros países, pero aquí y en otros países ya os digo que sí. Y eso ya es una conferencia, pero eso lo vamos a dejar de por qué ¿no? Ocurre esto que es tan extraño en relación al género. Bien, como os estaba diciendo, en relación al tema de las dos grandes trabas para introducir la perspectiva de género en la educación superior, el primer digamos, traba de alguna manera es que el número de mujeres universitarias en los estudios de educación superior supera en casi todas las universidades a los hombres y de todos los países. De alguna manera, lo que está en este momento recogido en los informes a nivel mundial es que las mujeres en casi todos los países superan a los hombres. Esto crea una gran cortina de humo de si las mujeres ya están, bien, pues ya no hay nada más que hacer. Es decir, es como una cortina de humo, porque se confunde representación con reconocimiento. Y la segunda traba sería de que existe una pseudocreencia de que el alumnado universitario ya está de alguna manera libre de estereotipos de género, porque tiene toda una larga historia educativa, una trayectoria educativa, de alguna forma, ¿no? Que cuando ya ha llegado, bueno, la trayectoria educativa de éxito total, llegar a la universidad es el éxito total, porque ha superado todo el sistema educativo formal y ya llega allí. Entonces, esto crea de alguna manera una idea de que ese sistema educativo, esa trayectoria anterior, ya le ha hecho eliminar los sesgos y los estereotipos y las imposiciones de género, ¿no? Y ciertamente esto sabemos que no es así, aunque también podía ser una falsa creencia como tal, porque la universidad como institución no está ajena a las desigualdades de género y a todas las relaciones de poder que permean las sociedades. De hecho, la universidad es una esponja que va captando todo lo que hay fuera, todo lo que hay en el sistema y vive de igual forma del sistema. Yo con esto os quería hacer una representación de lo que ocurre con nuestros egresados y egresadas. Es decir, cuando entran en la universidad, cada uno lleva su mochila, una mochila que no ha sido eliminado por el sistema y por las instituciones anteriores, porque no ha habido tampoco una intervención, digamos, permanente, continuada en estas instituciones, sean familiares, sean de los centros educativos, sean sociales, sean de las que sean. Bien, estos chicos y chicas llegan a la universidad, de acuerdo, cada uno con su mochila, pasan por la universidad y se gradúan o se licencian, depende de cada sistema educativo en educación superior como esté montado, ¿de acuerdo? Cuando estos egresados y egresadas se licencian, se les da el certificado, ¿no? Se les da el título en Derecho, en Ciencias Jurídicas, título en Economía, título en, bueno, en Física, título en Química, título en Farmacia, etcétera, el título. Pero junto con este título se les da otro,
que es muy invisible, pero que es real y que va a actuar cuando esté en el mercado de trabajo, en sus relaciones en el mercado de trabajo, y va a actuar también en sus relaciones personales, que es roles y estereotipos de género marcados que van a llevar. O sea, nuestros alumnos salen con estos dos títulos. Si no hacemos nada, salen con el certificado, digamos, aquel título grande que le damos, en nuestro caso firmado por el rey, y además salen con los roles y estereotipos de género establecidos para seguir trabajando y aplicándolo en el mercado laboral. Bien, entonces, hay concretamente en el 2017, Kate Manne escribe este libro de La lógica de la misoginia, que es, bueno, precioso, y entonces nos hace caer en la cuenta de que un entorno misógino puede ser el resultado de personas más o menos bien intencionadas, que actúan a partir de unas emociones negadas y en una comprensión de sí mismas y de qué las impulsa y de cuáles son sus intereses, expectativas y actitudes, que no son conscientes, ¿no? Y una razón para la persistencia de desigualdades en la educación superior y la investigación son, por lo tanto, acciones colectivas sistémicas y normalizadas, es decir, pertenecen al sistema y posiblemente van más allá de la toma consciente de decisiones de un individuo. Esto cualquier profesor y profesora universitaria se lo debería grabar en la pared. Somos parte de un sistema y como parte del sistema muchas veces con buenas intenciones seguimos al sistema y las decisiones que tomamos no son unas decisiones basadas en nuestros propios valores y principios, sino las decisiones de alguna manera del sistema. Con esto yo hago siempre un planteamiento para diferenciar, para intentar distinguir más, ¿no? Que hago en el tema de introducir la perspectiva de género. Yo hago el planteamiento de dos niveles de introducción de la perspectiva de género. El primer nivel y el segundo nivel, ¿no? El primer nivel es aquel que hace relación a unas desigualdades estructurales, y, como podríamos decirle, genealógicas muy establecidas, ¿no? Como que son, por ejemplo, el hecho de que en los órganos de poder, ¿no? Aparezcan muchos más hombres que mujeres, como que, por ejemplo, el tema del haya una segregación vertical y una segregación horizontal, como que en todas las universidades aparezca esto que veis aquí, que es lo que se llama el gráfico de tijeras, es decir, más mujeres, ¿no?, que hombres en posiciones, y después en un momento dado, en un cruce, a partir de la tesis doctoral, los hombres escalan y las mujeres van para abajo. Esto desde los años que estamos recogiendo de alguna manera estadísticas, se da a nivel de toda Europa, no ha cambiado el gráfico de tijeras. O, por ejemplo, el hecho de que las investigaciones o muchos productos o resultados científicos, ¿no?, que han realizado las mujeres son atribuidos a hombres o son secuestrados por los hombres como si los hubieran hecho ellos. O bien una cosa que se llama la homofilia de género, es decir, que hemos visto que en las publicaciones científicas, a pesar de estar revisadas por doble ciego, hay un sesgo que no se explica, sino porque de alguna manera se intuye a partir de la lectura de esos documentos que están hechos por mujeres y son negados en una proporción estadística no entendible, la de las mujeres que de los hombres. Bueno, todos estos elementos de desequilibrio del sistema, que yo creo que tienen mucho que ver con el tema de derechos, de igualdad, son lo que le llamo el primer nivel de perspectiva de género. Es decir, esto establecido en datos, ofrecido en datos, tal como está, no se puede negar, porque son los datos, y no se puede negar y debería ponerse un equilibrio o realizar un equilibrio inmediatamente. O sea, si estamos en proporción igual hombres que mujeres en la sociedad,
De hecho, esto tendría que trasladarse a la universidad de alguna forma. Yo le llamo el primer nivel de la perspectiva de género porque es ya, que vaya que hacerlo. Ahora bien, fijaros que cómo están en este momento, porque que esto fue una Comisión de los Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo que estableció una predicción de que, fijaros, el equilibrio de géneros en la autoría, es decir, que escriban igual hombres por mujeres, teóricamente se alcanzará en el 2027. 2027 considerando que el desarrollo de nuestras sociedades siga la evolución que en este momento, es que no haya un retroceso en los procesos democráticos. La evolución por pares en el 2034 y la paridad de géneros en el papel del editor en el 2042. Esto es la previsión en la situación que estamos ahora, que se están aplicando, como sabéis, muchos correctores de discriminación positiva, ¿no? Bien, luego habrá que esperar hasta el 2038 para alcanzar la tasa de empleo de las mujeres sea el 75%. La igualdad salarial se hará realidad en el 2084. O sea, mujeres, no os hagáis ilusiones. Yo ya no estaré, no sé vosotras. Porque no hay posibilidad de decir, o sea, estamos trabajando con la brecha salarial, sacamos todos los informes de brecha salarial, establecemos hasta el 2084. La representación en los parlamentos nacionales, en las instituciones de Unión Europea y en los consejos de administración de las empresas no se alcanzará la igualdad hasta el 2034. Y el reparto igualitario de las tareas domésticas no sería realidad hasta el 2054. Estamos hablando de que este es un informe realizado por la Comisión Europea. Ahí va. Bien, ahora, cuando estamos hablando muchas veces del binomio género y educación superior, lo que suele ocurrir, no sé si sólido es correcta en castellano, ocurrir hasta el momento es que se enfoca mucho desde el modelo de la desigualdad. Es decir, que es el modelo que yo os he planteado ahí desde el primer nivel de la perspectiva de género, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este modelo? Este modelo ahonda en las problemáticas y dificultades de las mujeres en las instituciones universitarias, ¿no? Techo de cristal, expectativas frustradas, acoso sexual, invisibilidad ante los colegas masculinos, dificultades en la conciliación familia-trabajo, procesos de exclusión en la formación profesional, llamémosle el modelo de desigualdad o en otras ocasiones también se le llama el modelo del déficit, un modelo que no le gusta a nadie. A los hombres no les gusta escuchar esto, a las mujeres tampoco les gusta basarse en el modelo del déficit, ¿no? Entonces, yo creo que hay un segundo nivel de la perspectiva de género que sí que le podríamos decir que es mucho más positivo, ¿no? En este sentido, y que ya hace relación este segundo nivel de la perspectiva de género a un posicionamiento crítico que se tiene hacia lo que es la normatividad que existe en las sociedades, ¿no? Que es una normatividad de alguna manera basada en el sistema patriarcal, ¿no? Y que establece que hay una jerarquización de espacios, ¿no? Una jerarquización de recursos materiales, una jerarquización económica y una jerarquización incluso de valores que están estructurados de mayor a menor importancia. Y obviamente en esta jerarquización quien está arriba es lo masculino, ojo, que no se entienda, que no es los hombres, es lo masculino, aquello entendido como masculino, y lo que está abajo es aquello entendido o leído o interpretado como femenino, ¿de acuerdo? Y todo esto, de alguna manera, está conformando todas las relaciones sociales, ¿no? Conforma también las relaciones con el entorno, las relaciones con los seres inanimados y conforma también, de alguna manera, la sostenibilidad de la vida, que está sometida a, concretamente, a aquello que es entendido como feminidad. Este sería el segundo nivel de la perspectiva de género. Bien. Y para esto es imposible no hacer relación a lo que se llamaría el paradigma feminista, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es el paradigma feminista el que ha establecido el concepto,
el que ha establecido de alguna manera un posicionamiento del concepto no solo descriptivo, sino prescriptivo, analítico e interpretativo. Y para asumir la perspectiva de género es necesario conocer los conceptos que el paradigma feminista, que no olvidemos que es un paradigma teórico-político y que tiene una producción de conocimiento impresionante detrás suyo y en estos momentos presente, ¿no? Como tal. Bien, esto lo tengo que decir porque a mí me es imposible entrar ya en una posición en que analicemos por qué queremos introducir la perspectiva de género, cómo lo queremos introducir y qué elementos hemos de tener en cuenta sin hacer relación a que hay un paradigma que es el paradigma que ha podido establecer cuáles son los conceptos necesarios para tener en cuenta, investigar sobre ellos y seguir trabajando sobre ellos. ¿De acuerdo? Bien. Aquí, entonces llegamos a la docencia con perspectiva de género. Y una vez he planteado un poco todo lo que sería el tema de la justificación de la necesidad, la justificación de su importancia y cuáles son los elementos que nos deberían seguir. ¿Todo el mundo sigue bien la charla? Sí, sin problema. ¿Sí? Bien. Espero que estéis ahí y todos sigáis bien la charla. Vale. ¿Por dónde puedo empezar y qué quiero cambiar de mi práctica? De acuerdo. Antes de esto, yo creo que hay que tener unas tesis de entrada. Tesis de entrada es el axioma que vamos a considerar que aceptamos y 3 tesis que consideramos que también aceptamos, porque si no, pues nos vamos. O sea, el primer axioma es: ¿existen las mujeres? Si no existen, entonces ya nos sigamos. Este es el axioma. Y bueno, y cuando llegados a este momento, que cualquiera de vosotras o vosotros que estáis ahí escuchando diréis, pero qué perogrullada, pues mira, os voy a explicar una historia. Os voy a explicar la historia de que si un marciano vino en 1963 a la Tierra, quería saber cómo era la Tierra, quién conformaba la Tierra, y pensó que la mejor manera de hacerlo era entrar en un cine. Y se fue a ver la película Lawrence de Arabia, que me parece que está catalogada con 10 Oscars de la Academia. Entonces luego se volvió a su planeta y en su planeta le explicó a todo el mundo que en este mundo llamado Tierra solo hay una variedad de ser humano, solo una. Porque en Lawrence de Arabia no sale ninguna y absolutamente ninguna mujer. Y es más, no se hace referencia a ninguna mujer. Con lo cual, esto es, en ese planeta no hay mujeres aquí en la Tierra. Pero la realidad aquí es que a verlas, haylas. Y este es el axioma del que partimos y hay, ¿de acuerdo? Y representan el 51% de la población, de todas las medidas, de todos los colores, de todas las culturas, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Principio, ese es el axioma. Mujeres en la Tierra hay. Axioma, principio. Existe en la universidad una desigualdad estructural. Es decir, no es individual, no es personal, es estructural, que por lo tanto afecta a toda la estructura y a todo el sistema. Y esa desigualdad estructural afecta a colectivos no representados ni escuchados en la academia. Y ahora quiero introducir aquí más colectivos, pero colectivos subalternizados, pero principalmente las mujeres, obviamente, porque las mujeres, entre todos esos colectivos que pueden estar subalternizados, representan el 51% de la población. Segundo principio, ese lo tenemos que acoger para seguir con la charla, porque si no la cogemos ese ya, todo lo demás se cae. Segundo principio, existe un androcentrismo en la academia, es decir, que existe en la academia la manera en que se ha investigado, la manera en que se ha realizado la docencia, la manera en que se ha construido la academia, teniendo como referente a lo masculino y al hombre, y esto produce un sesgo en el conocimiento científico. Es decir, el conocimiento científico que se está ofreciendo y que se ha ofrecido está parcializado, no está completo, porque está sesgado. O lo que Miranda Fricker llama la injusticia epistémica. ¿De acuerdo? Tercer principio, también tenemos que asumirlo para seguir adelante. ¿Qué hacemos en las universidades? ¿Estamos enseñando o estamos educando? Si estamos educando,
La consideración es que educar es un acto político. Es decir, el decidir qué valores, qué ideas, qué suposiciones, qué informaciones estamos dando, qué teorías escogemos, cómo las explicamos, ¿no? Qué modelos son los referentes de nuestra actuación, modelos teóricos, modelos también de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son, no? Y por tanto, ¿cuáles son los valores que dejamos fuera, las ideas que dejamos fuera, las informaciones que dejamos fuera? Todo esto se convierte en un acto político. Por lo tanto, incluir a las mujeres y a otros grupos subalternizados como objeto y como sujetos del conocimiento, la historia y la genealogía, sus saberes y perspectivas, es una declaración política, ¿no? Si las opciones elegidas para desarrollar un currículum universitario excluyen a colectivos subalternizados y excluyen a la mitad de la población, es una declaración política también, ¿no? Y por lo tanto, el tema de que la universidad se convierta en un espacio de equidad como principio fundamental es una declaración política. Estos son los 3 principios. Los asumimos, seguimos. No los asumimos, lo dejamos. Y cada uno que se vaya a su casa y diga que tiene otros principios, que las mujeres no existen, que en fin, que no hay androcentrismo en la academia, que no hay sesgo, que el conocimiento es puro y tal, todo esto que no está aquí. Bien, yo cuando hablo del tema de la docencia con perspectiva de género, hago referencia a 3 ejes. De hecho, yo no los puedo desarrollar aquí en este tiempo, pero quiero que lo veáis porque así os daréis cuenta también de la gran influencia que tiene la docencia con perspectiva de género y hasta dónde llega. Es decir, para mí el primer eje estaría sesgos de género en la disciplina. Y aquí entra quién investigó, quién publicó, por qué y cómo se construyó el conocimiento. ¿De acuerdo? Y entonces hay que revisar todo esto. Luego hay otro eje que sería la aproximación al aprendizaje, es decir, todo el tema metodológico de aprendizaje, ¿no? Todo el tema de la evaluación y todo el tema, de alguna manera, de las relaciones e interrelaciones que se dan entre profesorado y entre alumnado entre sí. Todo lo que hace relación a la práctica educativa. Y después, por último, un eje que tiene que ver con los aspectos profesionales de la disciplina. Interesantísimo, que es el mercado de trabajo, las aplicaciones prácticas de la disciplina y cuáles son los perfiles de las personas que van a ser quien reciban los que van a recibir, ¿no?, la incidencia de esos profesionales que salgan de la universidad. Bien, todo esto hay que desarrollarlo. Ahora os digo una cosa. El tema de la dificultad de introducir la docencia con perspectiva de género es que no puede haber, o yo no creo que lo haya, no creo que haya como un esquema o una guía para todas las disciplinas igual, porque esto se tiene que hacer en cada disciplina. Ese es el gran reto. Es decir, ahora nosotros cogemos, por ejemplo, un producto tecnológico nuevo para llevar a nuestras clases y nos lo enseñan, nos lo explican, nos hacemos idea de cómo funciona y podemos estar profesorado de todas las disciplinas ahí, porque el recurso tecnológico es igual, después lo veremos cómo se hace. Sea un Zoom, sea un Paddle, sea un Kahoot, sea lo que sea, ¿no? Es igual. Pero en docencia en perspectiva de género no se puede hacer. Bien, entonces, fijaros, yo simplemente voy a dar algunas pinceladas, ¿no? Algunas pinceladas. Por ejemplo, el tema de la historia es un tema que hay que considerar de qué es, cómo se ha construido la historia y cómo la historia ha dejado fuera a las mujeres y obviamente también a otros grupos subalternizados. ¿Por qué la historia lo ha hecho? ¿No? ¿Y cómo lo ha hecho? Y entonces ahora se trata de rescatar la historia, de volver a ponerla, de volver a escribirla, de volver a ver que cada uno en su materia cómo lo tiene que hacer. Por ejemplo, aquí veis en un manual de psicología, ¿no?, la imagen, de alguna manera, de Pavlov y sus colegas, y esto fue lo que durante 3 décadas apareció en este manual de psicología. Pero es que la realidad es que esta era la portada, ¿de acuerdo? Una portada que eliminó toda la parte de mi derecha, o como vosotros estáis viendo, a las mujeres y quedaron solo los hombres. Esto es un ejemplo de lo que se podría hacer. No quiero que penséis
Ya me voy a pasar de tiempo. No quiero que penséis que la historia no solo es rescatar la historia de lo que no ha sido olvidado o no ha sido dicho, ¿no? La historia también, al haber olvidado, olvida elementos fundamentales de cuando las mujeres investigaban, porque quizás las mujeres no investiguen igual que los hombres, algunas, no todas, pero obviamente es así. Y entonces ahora os quiero poner aquí un trozo de un vídeo, ¿de acuerdo? Que solo un trocito, no os voy a poner el vídeo entero, ni mucho menos, porque si no nos lleva mucho del tiempo, pero os lo quiero poner. A ver si lo capto en el momento en que yo quiero. Creo que se tiene. Tú me dices, Paulina, si luego se ve bien y se ve bien. Ahora voy a ver en lo que yo quiero ponerlo. Aquí. Hasta de comer. Estamos viendo y escuchando bien. Con las crías de otras hembras. Cuando solamente miramos a lo que salta a la vista, a menudo podemos estar perdiéndonos lo realmente interesante. Y esto fue lo que les ocurrió a los primeros primatólogos cuando fueron a las sabanas a observar a los babuinos. Lo que vieron en primer plano fueron las peleas y las reyertas de los machos. Y entonces, en el mundo de la Guerra Fría, ellos elaboraron una narrativa de acuerdo con la cual las vidas de los babuinos dependían de la estructura jerárquica de sus machos. Y estos machos eran individuos que eran terriblemente agresivos, que competían entre ellos fieramente por las hembras y, sin embargo, eran capaces de comportarse como una tropa muy bien disciplinada cuando se trataba de proteger al grupo de un ataque de un enemigo externo. Pero cuando la primatóloga Thelma Rowell fue a la sabana, lo que vio tenía muy poco que ver con esta imagen militarizada. Ella vio que los machos no eran tan agresivos, que las hembras no estaban simplemente sentadas esperando que llegara su príncipe azul, que eran las relaciones entre las hembras las que realmente estructuraban la organización del grupo y que las hembras además estaban súper ocupadas, consiguiendo comida para sus retoños o cultivando las amistades que les iban a ser más favorables para ayudar a su prole en el futuro, a su prole. Otras primatólogas, el modelo militar entonces de los babuinos fue poco a poco desmontándose. Y otras primatólogas, como Jane Ahlman, como Shirley Estrum, Barbara Smuts, también contribuyeron a desmontar otras ideas muy arraigadas. Por ejemplo, la idea de que los machos dominantes tienen un acceso prioritario a las hembras y, por tanto, hay más crías del grupo que son hijas suyas. Ellas lo que nos descubrieron es que el macho más fanfarrón no era realmente el que más llegaba y que las hembras apreciaban muchísimo la cualidad de la discreción a la hora de elegir con quién aparearse. Montar esta nueva imagen de los babuinos requería mirar en segundo plano lo que ocurría más allá de las ruidosas reyertas de los machos. Y esto, por ejemplo, Jane Ahlman lo hizo elaborando protocolos sistemáticos de observación que aseguraran, que garantizaran que cada individuo, cada miembro del grupo iba a ser observado y no solamente aquellos que fueran más ruidosos o llamaran más la atención. Precisamente la vida sexual de las primates es también un grandísimo ejemplo de la fuerza que tienen las creencias para dirigir nuestras observaciones y la interpretación de las mismas. Durante mucho tiempo la idea tradicional era que la iniciativa sexual era una cuestión únicamente de los machos. Y las hembras se dudaba, incluso se debatía acerca de si las hembras de los primates disfrutaban con el sexo y si tenían incluso orgasmos, cuando nunca se discutió acerca de si los machos tenían orgasmos. Pero el trabajo de Amy Paris con los bonobos o el trabajo de Sarah Hardy con los langures nos descubre que las hembras son individuos que buscan activamente el sexo y que además para ellas el sexo no es solamente importante por su papel en la reproducción. Para Sarah Hardy el sexo para las primates es también placer y estrategia. Porque el disfrute, ella sostiene, Sarah Hardy, que el disfrute que el orgasmo les provoca a las hembras de los primates las incentiva a tener relaciones con muchos machos. Y esto, en definitiva, la ventaja que tiene es la de preservar a sus crías, porque a menudo los machos lo que hacen es matar a las crías que no son suyas para provocar que las hembras están amamantando, entren de nuevo en celo. Y de este modo las crías se mantenían de algún modo a salvo. Esta imagen de las primates como individuos que son activos sexualmente contrasta terriblemente con la imagen que habíamos tenido tradicionalmente con la explicación tradicional acerca de por qué las hembras humanas tenemos orgasmos. Lo que se decía tradicionalmente es que las hembras humanas tenemos orgasmos porque esto refuerza el vínculo monógamo en la pareja. De tal modo que las hembras, las mujeres, ofrecemos a los hombres acceso ilimitado al sexo y ellos a cambio lo que nos proporcionan, lo que nos ayudan es a cuidar a nuestras hijas. Entonces Sarah Hardy lo que hace es darle la vuelta a este relato tradicional y convertir las hembras que eran pasivas y eran fieles, convertirlas en hembras asertivas y promiscuas.
lo que creemos que somos y cómo creemos que debemos ser. En estos relatos de adaptación aparece de algún modo ligado necesariamente por la fuerza que tiene la evolución para definirnos. Yo he querido con esto, a ver, pensar que, claro que esto está centrado en biología y las disciplinas vuestras me parece que van más por las ciencias experimentales, pero no olvidéis también esto, la fuerza de las teorías, y que yo creo que las mujeres no es que hayan hecho otra, o no tienen por qué hacer otra ciencia diferente, pero al haber estado fuera tienen una perspectiva del edificio desde fuera y la perspectiva es diferente. Mientras que los hombres han estado dentro, su perspectiva es de dentro, por lo tanto las preguntas que se puedan hacer son diferentes y hemos perdido como muchísima riqueza y seguimos perdiendo riqueza si no damos esa oportunidad de recuperar la historia y ver por dónde va la historia. Otro tema importante aquí, que sería el tema de la historia, de cómo se ha construido el conocimiento, también son el tema de los roles y estereotipos, y para esto os quiero 1 minuto 40 de este vídeo para que veamos también la fuerza de los roles y estereotipos. Hemos engañado a los extraterrestres. No era nuestra intención, pero les hemos enviado un mensaje completamente equivocado sobre quiénes somos. Piensen por un momento, ¿cómo transmitirían a esos seres inteligentes de otras galaxias qué es la humanidad? ¿Se parece a esto? Porque este es el dibujo que les enviamos en 1972 en la sonda espacial Pioneer 10. Se espera que llegue a su destino dentro de millones de años. Mientras tanto, si algún alienígena se la encuentra, podrá deducir que en nuestro planeta hay 2 tipos de seres. Unos que hacen cosas y otros que no hacen nada. Mi pregunta es, ¿por qué decidimos enviar este dibujo y no este otro? Por ejemplo, o este otro, o incluso este otro. Si lo que queríamos era representar la vida humana en la Tierra, ninguna de las 2 figuras debería haber tenido rasgos caucásicos, porque hay más personas con rasgos africanos o asiáticos en nuestro planeta. Sin embargo, decidimos enviar la del hombre blanco con la mano levantada y la mujer que le acompaña. Hoy estas 2 figuras siguen dando vueltas por el universo y no sabemos qué será de ellas. Bien, esto es otro planteamiento de cómo, de alguna manera, nuestros estereotipos nos influyen de tal manera que no somos conscientes hasta que no hacemos un profundo examen del tema de los estereotipos y de los roles, ¿no? La aproximación al aprendizaje, algunos elementos muy por encima, ¿no? Por ejemplo, se ha investigado de todo, se ha investigado en los sistemas de evaluación, se ha investigado, por ejemplo, en el tema de metodológico, ¿no? Se ha investigado en el tema de estilos de aprendizaje, y es cierto que parece ser que hay una diferencia de estilos de aprendizaje donde las mujeres priorizarían mucho más el aprendizaje colaborativo versus un modelo de trabajo independiente que encajaría más con un modelo masculino, ¿no? Y esto es solo un ejemplo de tantas y tantas cosas que se pueden llevar y decir, a ver, cómo en el tema mi metodología de aprendizaje yo introduzco la docencia con perspectiva de género, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el tema de la participación. El tema de la participación, medimos la participación que se está dando en clase, le damos más palabra a los hombres porque son, de hecho, a los chicos los que más participan. Al participar más, de alguna manera, los reforzamos. Y esto crea una línea en la cual las mujeres participan. Las mujeres participan menos, eso está demostrado en todas las universidades, también en todas las investigaciones que se hacen, asombrosamente. Y eso tiene una gran influencia en su trayectoria profesional. No podemos llegar a saber qué grado de influencia puede llegar a tener, porque cuando están formándose para la profesión, su grado de participación es menor. Se ha llegado a considerar que hasta un 75% menor, y por lo tanto el tema de la participación, una cosa a considerar. Por ejemplo, damos ejemplos de otras identidades normativas y utilizamos el lenguaje, que para mí es que el más fácil, o sea, lo que ya está como más definido, con inclusivo, tanto en imágenes como en el lenguaje que estamos utilizando y tal.
Aspectos profesionales de la disciplina, tercer eje que yo había cogido, importantísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos que pensar en cada una de nuestras disciplinas qué efecto tiene esa disciplina sobre hombres y mujeres. ¿Quién se beneficia más o menos? En función de la disciplina y lo que el imaginario social dice. Y cada uno y cada una ahí tiene que hacer el análisis, ¿no? Por ejemplo, las desigualdades de género que encararán como profesionales en la vida laboral, sea cual sea, brecha digital, brecha salarial. ¿Qué géneros se muestran como activos y exitosos en la disciplina? Análisis también, de alguna manera. Las relaciones de poder que se han generado en cada materia en concreto, es decir, por ejemplo, entre el paciente y el médico, entre el profesor y el alumno, entre el abogado y el cliente, entre cada disciplina tiene que hacer el análisis de cuáles son de alguna manera, las relaciones de poder que se han creado y que de alguna manera tiene que trabajarlo con los alumnos y ver cómo esas relaciones de poder pueden influir, están influyendo y qué es lo que se debe hacer de alguna forma, ¿no? Y incluir elementos de reflexión sobre el impacto y consecuencias de la actividad profesional en distintos contextos sociales. Esto es por encima también para que veáis que también en los aspectos profesionales de la disciplina hay que trabajar mucho. En cuanto a interacciones en el aula, ¿no? Hay que tener una posición crítica en temas de género y ante las desigualdades de género y un compromiso con una cultura libre de discriminación. ¿Esto cómo se traduce? Se traduce que no se pueden permitir frivolidades sobre cuestiones relacionadas con la desigualdad de la mujer o algún otro grupo subalternizado. O sea, no se pueden permitir. Entonces, ¿qué posición asumo ante comportamientos sexistas a estudiantes o personas con identidades no normativas de género, ¿no? Y si en las interacciones que tienen estos alumnos entre sí se identifican estereotipos y se intentan corregir, ¿de acuerdo? Bueno, yo ahora tengo aquí una serie de ejemplos de disciplinas, ¿vale? Pero que como voy a dejar la presentación, por ejemplo, para informática, para arquitectura, para farmacia, para biología, pero como voy a dejar la presentación para que Paulina, si vosotras y vosotros lo queréis, os lo pase, pues la voy a pasar para no pasarme de mi tiempo, ¿de acuerdo? Y sí que quiero terminar con la pregunta de ¿qué clase de academia queremos? ¿Qué clase de universidad queremos construir? Y el paradigma de feminista y el paradigma de introducir la docencia con perspectiva de género es una oportunidad que tenemos en este momento, donde obviamente lo que es tanto ¿cómo os diría yo?, el prestigio de la educación superior se está poniendo en duda. La calidad de la educación superior se está poniendo en duda, al menos en Europa, está clarísimo, ¿no? Están es decir, las grandes empresas que se van a montar títulos porque consideran que títulos cortos y de manera de hacerlos van a copar a las universidades. Entonces, ¿qué clase de academia queremos nosotros? Porque yo creo que la universidad tiene que ir al frente de la sociedad, no puede ir detrás, ya no puede decir la universidad tiene estos principios, estos valores, estos roles, estos estereotipos, nosotros nos los comemos y aquí hacemos ciencia pura. La ciencia pura no existe, pero que esto hable Sonia. Tiene que también construir conocimiento, tiene que innovar en las prácticas, tiene que asesorar a gobiernos e instituciones, porque la universidad no podemos olvidar que marca la vida de miles de personas, miles de chicos y de chicas. Y no puede perder la oportunidad de ayudar a que la vida de cada una de estas personas sea una caja de resonancia en pro de la justicia social y de género. ¿De acuerdo? Entonces, nada más. Yo el tiempo quería ajustarme a él y bueno, gracias a quienes habéis estado atentos y atentas. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Trinidad, por esta exposición. Ha sido tremendamente enriquecedor escuchar tus palabras. Les recuerdo a los participantes que pueden ir levantando la mano, dejando preguntas en el chat. Incluso hay una sección de preguntas y respuestas donde igual pueden ir dejando sus preguntas, sus comentarios a partir de esta experiencia. Le doy la palabra ahora entonces a Sonia Estradé, quien... discúlpenme. Javier Cortés desde el celular levantó la mano, a ver si le podemos dar un segundo de que haga su pregunta y luego ya seguimos con la presentación de Sonia. Sí, que haga su pregunta. Yo no lo veo. Sí, en un segundo te voy a ello.
Ahí está Javier. Muy bien. Ya. Hola, muy buenos días, Sonia. Perdón, Trinidad. Sí. Agradezco mucho tu presentación, realmente es bastante conmovedora en el sentido de que nos lleva a nosotros, particularmente los hombres, a mirar críticamente cómo se han construido muchas veces los constructos y las intencionalidades también del manejo del poder. Y a mí lo que me impacta mucho, y quizás quisiera volver sobre este punto, es cuando tú has señalado, por ejemplo, citando a través de la fotografía o a través de una exposición en TED sobre el análisis de la realidad, cómo muchas veces en el juicio científico sobre el planteamiento de cómo se ha comprendido el ser humano, de alguna manera se ha visto claramente prejuiciado. Veo en las ciencias naturales, por ejemplo, en el tema de comportamiento, en la misma psicología, que hay un peso de la psicología freudiana con posturas, digamos, con apuestas preestablecidas dentro de un marco, digamos, claramente antropocéntrico, claro, sí, podríamos decir patriarcalmente visto, y muchas veces se ha avalado la ciencia como una evidencia que no tiene en cuenta a veces estos paradigmas prejuiciosos en el tema del comportamiento. Entonces, cuando se habla, incluso hay evidencia científica o la investigación va en torno a esos cursos, pareciera claramente que tiende a reforzar un discurso que a veces requiere una mirada mucho más crítica. Lo que tú has señalado lo veo como mucho más desafiante, por ejemplo, en las instituciones tradicionales como en el ámbito de la religión, donde también se ha establecido incluso una cierta fundamentación para compartir ciertos roles. Los veo, por ejemplo, en el tema de las religiones con respecto a la posición que cumplen las mujeres en ciertas religiones. Entonces, me parece muy estimulante esta invitación a tener esta mirada a veces crítica sobre cómo se ha ido estructurando justamente este discurso tradicional, digamos, desde un patriarcado a veces muy poco autocrítico. Muchas gracias, Javier, muchas gracias. Mira, solo un momento, porque a veces pensamos que no, que solo ciencias como el tema de psicología o el tema de biología, que son muy claras, el tema sociales, pero el tema, vamos a ver, esto que tenéis aquí, que no sé cómo señalarlo de otra manera, que es un diagrama de barras, ¿veis el diagrama de barras? Que hacemos todos y todas los que estamos trabajando con datos. O sea, normalmente, ¿qué es lo que va primero? Los hombres. ¿Qué va segundo? Las mujeres. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación que damos cuando la proporción de hombres y mujeres es igual? Para poner en un diagrama de barras siempre primero los hombres y luego las mujeres. Si no es específicamente que estemos trabajando solo una población determinada. Entonces, todos y todas, no importa nuestra disciplina, tenemos mucho que decir y mucho que hacer y mucho que trabajar. Y aquí tenéis un ejemplo del tema de los datos porque es para todos. De todas maneras, gracias, Javier, no tengo nada que decir porque lo veo clarísimo. Lo que dices. Voy, creo que ahí, no, creo que eso eran las manos que se habían levantado por ahora. Sí, continuamos entonces, ahora le damos la palabra a Sonia. Le recuerdo también a los participantes que pueden ir dejando también sus preguntas en el chat o en la sección, y también al final vamos a dar un espacio para la reflexión conjunta de estas exposiciones. Muy bien. Adelante, Sonia. Muchas gracias, Trinidad. Bueno, buenas tardes, buenos días ahí. Vamos a intentar aterrizar todos estos conceptos, ¿no? Y realmente partiendo de esta base teórica y esta base de conocimientos para intentar aterrizar todo lo que hemos estado hablando antes, todo lo que nos ha contado la doctora Donoso Vázquez, para traerlo al campo de las ingenierías, ¿no? En particular. Voy a intentar compartiros correctamente mi presentación. Creo que se ve en pantalla completa, ¿es correcto? Se está viendo la presentación, pero no todavía en pantalla completa. ¿Pantalla completa no, Sonia? Se ve pequeña. Se ve pequeña, vale. En mi pantalla aparece en pantalla completa. Bueno.
veremos. ¿Seguís viéndolo? O sea, ¿habéis cambiado de diapositiva y lo seguís viendo No, pequeño? estamos viendo todavía el título y en Vale. pequeño. Tal vez tienes que... Bueno, no hay problema. Vamos a dejarlo Pero de se este lee, modo, se lee. ¿no? Se lee bien. Voy a intentarlo otra vez más y si no ya... ¿Bien ahora o sigue en pequeño? Sigue en pequeño. Bueno, pues sin problemas. Vamos a ir por ahí. Tendréis un pequeño spoiler a la izquierda de las cosas que vendrán después, pero no parece muy grave. Bueno, entonces hemos visto, ¿no? Hemos visto un poco el tema de los estereotipos de género. Para centrarnos solo un poco, una vez más, pues esta idea, ¿no? De que el género tiene que ver con los roles, con las relaciones sociales, con las atribuciones de poder que la sociedad asigna de forma diferencial a cada uno de lo que tenemos como sexos, que también son categorías más o menos inestables, pero bueno, que entendemos que el género es aquello que se asigna socialmente de forma diferencial a los hombres y a las mujeres, y que esto no son entidades estables, sino que varían a lo largo del tiempo y entre las culturas. O sea, que son cosas como contingentes que van cambiando a lo largo del tiempo. Y también en un momento dado, en una fotografía fija de un lugar y de un momento, estas expresiones de género, estas atribuciones no son exactamente binarias, sino que también ocurren a lo largo de un continuo. Entonces, ¿cómo tiene que ver esto con la ingeniería? O sea, ¿qué tiene que ver estos roles de género con, en particular, la ingeniería? Bueno, en el mundo que nos rodea ¿no? en el tipo de sociedades en los que vivimos, a las mujeres se nos orienta más hacia los cuidados y hacia que lleguemos a realizarnos como personas a través de nuestras relaciones con los demás, ¿no? Y en particular a través de nuestras relaciones de pareja y en particular con nuestras relaciones con los descendientes, nuestras relaciones con la familia. O sea, si miramos la ficción audiovisual, por ejemplo, o sea, las películas que tienen el marketing, ¿no? La etiqueta de películas para mujeres, pues son películas que tienen que ver con esto, ¿no? Con relaciones, con familias, tal. Mientras que los chicos y los hombres están mucho más orientados hacia demostrar esto, ¿no? Coraje, valentía, competitividad y logros individuales. Y si vemos también, pues yo qué sé, ¿no? Esto en la cultura pop, pues las cosas que están dirigidas a las ficciones audiovisuales, que están dirigidas a hombres, pues muchas tienen que ver con esto, con lograr cosas, con salvar el mundo, con ser el más, lo que sea, ¿no? Y esto son cosas muy, muy prescriptivas y muy violentamente prescriptivas y que van, ¿no? La gente las va asumiendo. De hecho, los niños y las niñas de corta edad, hacia los 2-3 años, ya entienden cuáles son los estereotipos que son correctos para un género y para el otro. Y ya hacia los 6-7 años se los tienen totalmente asumidos. O sea, que cuáles son los roles que les corresponden según su género. Y justo en ese momento, hacia esos 6-7 años, ocurre una cosa importante, que es que las niñas ya empiezan a pensar que son peores en matemáticas que los niños de su misma edad o de su mismo entorno, aunque la evidencia muestra que no son mejores los niños, o sea, no son peores las niñas en matemáticas, pero sí empieza a darse esta sensación como que las matemáticas son para listos y los listos son los niños, ¿no? Y esto tiene que ver con este asumir estos roles de género y creerse estos roles de género. Una investigación muy interesante que se hizo en España recientemente, en el año 2017, en esta investigación se preguntó a chicos y chicas de bachillerato, adolescentes, cómo veían algunas carreras, algunas salidas profesionales y cómo veían algunos atributos como masculinos o femeninos. Bueno, entonces se vio cosas que son realmente, que llaman la atención, que son cosas bastante duras de ver. Por ejemplo, que las carreras como, ¿no? Las carreras intensivas en matemáticas, o sea, las carreras como física o ingeniería, se veían asociadas para estos y estas adolescentes del Estado con rasgos que para estos y estas adolescentes eran rasgos masculinos. Y estos rasgos serían ser pues, de carácter fuerte, insensible, agresivo, mientras que carreras como la medicina estarían mucho más alineadas con rasgos estereotipadamente femeninos, que serían, ojo, lo que son los rasgos estereotipadamente femeninos, ser obediente,
ser afectuosa, ser comprensiva, ¿no? Esto es lo que se espera de las mujeres, es algo que se ve como algo positivo o algo que encaja con las carreras de estas más orientadas al cuidado como la medicina, ¿no? Otra creencia muy prevalente que se vio en esta investigación es que la gente que nos dedicamos a la física o a las ingenierías, a todas estas, ¿no?, a estas disciplinas intensivas de matemáticas, es que somos gente muy lista, se supone, pero a la vez que carecemos de habilidades sociales. Claro, esto no se alinea tampoco con lo estereotipadamente femenino, porque de las mujeres se espera que nos guste y que seamos competentes en las interacciones sociales y en nuestra relación también con los demás, ¿no? En este sentido, pues la cultura pop tampoco nos ayuda, como de costumbre, y tenemos estos referentes, ¿no?, tan pues esto, estereotipados de físico como el Sheldon Cooper que tenéis ahí en la diapositiva. Para los que y las que tenemos una edad, pues igual recordaréis también a la gente Scully, que era como esta señora estupenda que era científica de todo y sabía de todo y resolvía todo, y que tuvo un efecto que se llegó a llamar el efecto Scully, y que hizo que muchas más mujeres entraran en disciplinas STEM al tener este referente, ¿no? Entonces son estas cosas también contingentes que, o sea, a veces puedes estar haciendo mucho trabajo y dando muchos, ¿no?, referentes, muchas charlas, yendo a las escuelas y demás, pero luego llega The Big Bang Theory y aunque nos llena las facultades de física, también refuerza este estereotipo del señor así muy friki y muy complicado de trato, como la persona que está llamada a hacer física. Bueno, entonces esto se traduce, ¿no?, todas estas ideas se traducen luego en el plano de la realidad, donde hay un alto porcentaje de mujeres, estos son datos de España, del Estado español, hay un muy alto porcentaje de mujeres en medicina. En medicina en España hay un 68% de mujeres, o sea, muchísimas, 70% en farmacia, 60 y pico % en biología, pero por ejemplo en física no nos alejamos nunca mucho del 25%, o sea, estos son datos recientes de un 28, pero más o menos oscilamos alrededor del 25%, ciencias computacionales estamos alrededor del 15% o ingeniería electrónica estamos alrededor del 13%, ¿no? También hay, bueno, y hay como esta creencia de que las cosas evolucionan siempre a solucionarse solas, ¿no? Que, bueno, dentro de N años, ¿no?, llegaremos a la paridad, tal, pero en realidad en estas carreras, repito, intensivas en matemáticas, el número de mujeres ha ido descendiendo incluso desde mediados de los años 2000. O sea, cuando vamos entrando a una sociedad cada vez más digitalizada y más digital, son justamente estas profesiones que tienen que ver con la digitalización de la sociedad las que se van haciendo más y más masculinas, ¿no? Y estos son trabajos bien pagados, son trabajos prestigiosos, nos dice, no lo digo yo, aquí me dedico a esto, sino que nos lo dice la Unión Europea, ¿no?, que son trabajos o sea, que dan buenos resultados en el mercado laboral, incluso en épocas de crisis, y hay diferentes estudios también de la Unión Europea que nos dicen que cerrar esta brecha de género en las ingenierías en Europa pues tendría efectos en la economía europea de billones de euros, de muchísimo dinero, ¿no? O sea, que no solo es una cuestión digamos, de justicia, sino que también es una cuestión pragmática para las instituciones poner remedio a estas cosas, porque tiene un efecto económico enorme. Además, esta segregación horizontal, que haya muchos más hombres en estas profesiones que son, como decíamos, profesiones en general bien pagadas, pues también de alguna forma contribuye a la brecha salarial entre hombres y mujeres en el conjunto de la sociedad que sea, ¿no?, en este caso en Europa. Bueno, hemos hablado de los estereotipos y de cómo no nos llegan mujeres a las carreras intensivas en matemáticas, cómo no nos llegan mujeres en física, no nos llegan mujeres en ingeniería, especialmente ingeniería electrónica, un 13% es un número bajísimo.
Si me permitís la anécdota personal, el otro día estaba dando clase en ingeniería electrónica, donde tengo 2 chicas, las 2 chicas estaban enfermas ese día, tenía una clase enorme, llena de chicos, les pedí permiso para hacerles una foto porque era realmente impresionante y tengo un documento gráfico de esa clase enorme, solo llena de chicos. Bueno, pero, o sea, ya nos llegan pocas mujeres, nos llegan muchos hombres, pero como decía antes la doctora Donoso Vázquez, nos llegan con una mochila, enorme cargada de estereotipos y que hacen que se comporten de forma diferente. Los hombres van a utilizar más el espacio público. Y esto significa no solo que van a hablar más en clase, sino que habrá una política generalizada de ocupación de los espacios. Y estos espacios no son solo, como os decía, el aula, también va a ser la cafetería o van a ser los pasillos, van a comportarse diferente, van a ocupar diferente el espacio, ¿no? Es muy importante lo que pasa en el laboratorio. Esto es una cosa bien conocida que viene en la tesis, por ejemplo, de Beatriz Cantero, que se dedicó a seguir este fenómeno. Si tenemos un laboratorio con unas prácticas de laboratorio en las que hay un dispositivo experimental chulo y por parejas hay que ir, ¿no?, a ese dispositivo experimental y va a haber alguien que va a estar operando el dispositivo y otra persona que va a estar tomando notas, si tenemos parejas mixtas, en el 90% de los casos van a ser los chicos los que van a operar el dispositivo y van a ser las chicas las que van a ir tomando notas. Entonces, esto es algo en lo que tenemos que intervenir cuando tengamos prácticas de laboratorio. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, el profesorado, tenemos estereotipos de género interiorizados y quizá valoremos diferente a los estudiantes y las estudiantes, pero los estudiantes y las estudiantes también llegan con esta mochila de estereotipos y nos van a juzgar diferente a las profesoras que los profesores. A los profesores van a tener muchas más probabilidades de verlos como un tío brillante, maravilloso, que sabe un montón de lo suyo, o sea, una atribución de competencia por defecto, mientras que a las mujeres esta atribución de competencia va a ser mucho más difícil y mucho más complicado de negociar y a la vez nos va a penalizar muchísimo más que no tengamos, digamos, trabajo reproductivo con los estudiantes. ¿Esto qué significa? Significa estas tareas que tienen que ver con acompañar al estudiantado, con resolver sus dudas, con estar pendiente de ellos y de ellas. O sea, si no hacemos estas cosas, nosotras como profesoras vamos a ser mucho más penalizadas que nuestros compañeros hombres. Entonces, la mirada del estudiantado sobre el profesorado también es una cosa que está totalmente atravesada por el género y por los estereotipos de género. Bueno, y luego, ¿qué ocurre? Pues ocurre, ¿no? Esto ya está un poco más allá del scope, del contexto universitario, pero sabemos que cuando las mujeres vayan al mundo laboral, pues habrá, ¿no?, una segregación vertical, además de esta segregación horizontal que hemos visto. ¿Por qué? Pues porque los hombres tienen muchas más posibilidades de acabar en puestos de liderazgo, por lo que decíamos antes de la homofilia de género, o sea, quien está en posiciones de liderazgo normalmente va a promocionar a esas posiciones, o sea, van a ser, ¿no?, hombres que van a promocionar a otros hombres estos puestos de liderazgo, y además por otras cosas que conocemos, como que pues, ¿no?, hay unas redes informales de poder, de influencia y de información que fluyen entre los hombres y que les ayudan también a llegar a estos puestos más altos dentro de la organización que sea. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Cuál es la receta que nos dicen normalmente, ¿no? Nos dicen, bueno, el mercado laboral está mal, el mercado laboral tiene sesgos, hay pocos trabajos, pues, ¿no?, emprendimiento. Esta es como la receta maravillosa ahora en educación superior, es que tenemos que enseñar a los y las estudiantes a emprender y a, pues, montar sus propios negocios, sus propias ideas. ¿Qué pasa con el emprendimiento? Pues pasa lo mismo. O sea, no importa cuál sea la carrera de origen, ¿no?, de la que vengan los estudiantes y las estudiantes, o sea, que sea tecnología, que sea economía, ¿no? Para todos y todas ellas el emprendimiento también se considera como una actividad estereotipadamente masculina. Y hay otros estudios, como el de Pérez y Quintana, también en el Estado español y también relativamente recientes, que vieron que, o sea, los rasgos
que atribuían a un emprendedor o emprendedora de éxito eran rasgos que también consideraban los y las estudiantes universitarios como rasgos típicamente masculinos, que en este caso sería pues gente que toma riesgos, gente que también ¿no? que es capaz de arriesgarse, gente con quizá con pocas dudas sobre sí mismo, este tipo de atributos, ¿no? Que son los atributos del emprendedor de éxito, que otra vez están totalmente alineados con los atributos que se consideran estereotipadamente masculinos. Por lo tanto, también esta idea o esta figura o ¿no? esta persona que va a ser el emprendedor de éxito también es alguien que está totalmente atravesado por el género, o sea, es alguien que es claramente, ¿no? Alguien que tiene y que performa todos estos atributos típicamente masculinos. Vale, entonces esto es un poco la foto de lo que tenemos y de lo que nos pasa, pero esto nos obliga también a ver qué consecuencias tiene todo este estado de las cosas, ¿no? Todo este estado de la cuestión a qué nos lleva. O sea, ¿qué pasa si la ciencia, la tecnología y el emprendimiento de base tecnológica están hechos en gran medida y liderados en una medida todavía mayor por un tipo muy particular de gente, ¿no? Que sería pues este hombre blanco heterosexual de clase media alta, que es pues quien controla de alguna forma toda esta producción tecnológica y toda esta producción de emprendimiento de base tecnológica. Claro, si solo es este tipo de gente quien hace la tecnología, va a hacer una tecnología que les sirva a este tipo particular de personas, pero no tienen por qué hacer una tecnología que sirva al conjunto de la sociedad, porque quizá tampoco tienen manera de ver, ¿no? Cuál sería esa tecnología que beneficiaría a la sociedad en su conjunto. Hacen falta equipos que sean diversos, haciendo ciencia, haciendo tecnología, haciendo emprendimiento de base tecnológica, no solo para lo que decíamos, ¿no? Solo por justicia o por equidad, sino también porque estos equipos van a encontrar mejores soluciones y van a encontrar soluciones que sirvan mejor al conjunto de la sociedad. Vamos a aterrizar un poco más esta idea, siguiendo un poco las implicaciones o los constructos del tecnofeminismo. El tecnofeminismo es una corriente filosófica que tiene sus textos más importantes alrededor del 2010-2011, su exponente más importante es Weichmann, pero o sea, son ideas que creo que si trabajamos en ciencia y tecnología nos van a resonar y nos van a resultar familiares, ¿no? Weichmann nos dice que tenemos que entender la tecnología tanto como una causa como una consecuencia de los estereotipos y las relaciones de género que se den en la sociedad. Es decir, que cuando desarrollamos una tecnología partimos de los estereotipos y las ideas de la sociedad que desarrolla esa tecnología. Y por lo tanto, si esta sociedad está atravesada por estereotipos de género, la tecnología que hagamos estará atravesada por estos estereotipos de género. Pero esto va a tener a su vez una influencia material y una influencia simbólica sobre la sociedad donde va a volver a naturalizar estos estereotipos de género. De forma que las soluciones técnicas y los elementos de género se irían constituyendo mutuamente a lo largo de este proceso de una forma retroalimentada, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si estamos diseñando, pues no sé, ¿no? Ingeniería electrónica, estamos diseñando un sistema domótico para una casa. Si diseñamos este sistema domótico pensando que en esta casa va a vivir la típica familia heterosexual con 2,5 hijos, donde la mujer va a ser quien haga todos los trabajos de cuidado, todo lo que llamamos el trabajo reproductivo en la casa, pues lo que haremos, ¿no? Si tenemos esta idea en la cabeza, es montar la casa de forma que favorezca estos comportamientos, ¿no?
que todo el trabajo reproductivo esté enfocado a la mujer, que todo el espacio de ocio esté enfocado al hombre, que se espere pues esto, ¿no? En este tipo de uso del espacio. Y entonces, ¿qué pasa si nosotros diseñamos este sistema domótico pensando que quien vivirá allí es así? Pues que si quien vive allí vive de otra manera, le estaremos dificultando materialmente su propia existencia, ¿no? Fuera de esta norma. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuando estamos diseñando tecnología qué estereotipos de género nos están atravesando y qué cosas no estamos viendo. Esto pone el acento sobre la necesidad de tener equipos más diversos y más mujeres en las profesiones tecnológicas, pero también la importancia de introducir la perspectiva de género en los estudios de ingeniería. ¿Vale? Porque esto, no sé si lo tengo más adelante, pero lo digo aquí también, o sea, de la misma forma que si no intervenimos en la educación de nuestros y nuestros estudiantes, estamos dando por bueno y validando esta mochila de estereotipos de género con la que nos llegan, si no cuestionamos cómo hacemos tecnología, estamos dando por buena y validando la mochila de estereotipos de género de toda la tradición de cómo se ha ido haciendo esa tecnología a lo largo de su historia, ¿no? Entonces es muy importante esto, que sepamos transmitir al estudiantado que cada solución viene con sus propios problemas y que cuando damos una solución técnica, esta solución técnica no es solo la solución técnica, sino que tiene que ver con las ideas que tenemos de qué clase de sociedad queremos, o sea, para qué queremos esa solución. Y que cuanto más explícito esté esto, más veremos dónde hay puntos problemáticos en esta idea de lo que queremos construir. Vale, entonces, llegados a este punto me vais a decir, pero lo que yo explico es muy técnico. ¿Cómo voy a poder introducir yo la perspectiva de género en mi asignatura de sistemas electrónicos 2? O sea, y aquí pues sí que me gustaría ir un poco punto por punto viendo algunas cosas que podemos hacer en carreras tecnológicas. Vale, la primera cosa que debemos hacer es intentar traer a más chicas a los estudios de tecnología, porque este es un problema muy grande que tenemos, ¿no? Esta proporción tan baja de mujeres en los estudios de ingeniería. Entonces, esto es más fácil decirlo que hacerlo, obviamente, no es nada fácil, pero es importante tener actividades de esto, ¿no? de outreach, actividades de divulgación, o sea, por ejemplo, dar charlas, especialmente si estas charlas las dan mujeres jóvenes, ¿no? Si tenemos estudiantes de doctorado, mujeres que puedan hacer charlas y que puedan ser como estos referentes cercanos en edad. Tener, por ejemplo, un día de las chicas en ingeniería, que es algo que se hace pues, en algunos países, ¿no? En Alemania lo tienen, por ejemplo, este día de las chicas en la ingeniería. Otras actividades de divulgación, como por ejemplo, yo que sé, actividades con el estudiantado, editando la Wikipedia para incluir a más mujeres ingenieras, supervisar los proyectos de chicas que tengan que ver con ingeniería. Muchas veces nos vienen, esto no sé si es específico nuestro, pero muchas veces nos vienen al profesorado universitario chicas de bachillerato que están haciendo pues, trabajos de investigación para acabar su bachillerato, ¿no? Pues hacer un poco el esfuerzo y pues esto, en todas las actividades de divulgación que hagamos, pues intentar evitar unos ejemplos estereotipados o bromas sexistas y utilizar el lenguaje inclusivo en todas las actividades porque da un mensaje. Vale. En nuestra propia práctica docente dentro de las aulas, pues intentemos incorporar esta perspectiva de género. Otra vez, esto es más fácil de decir que de hacer, pero es algo que debemos ir incorporando y que debemos ir cambiando, ¿no? Una cosa que pasa mucho en ingeniería y en física es que la gente suspende mucho, esto lo sabemos, y además las chicas
creen que lo hacen todo mal, o que lo hacen todo peor que sus compañeros. Así que las chicas se van a convencer que sus notas son peores que las de sus compañeros, incluso si esto no es verdad. Mientras que los chicos van a tender más a presumir de las cosas que sepan o de las cosas que les vayan saliendo bien. Entonces, si tenemos una asignatura que es particularmente pues esto, suspendible o es particularmente difícil, pues puede ser una buena estrategia dejar claro que esta asignatura es difícil para todo el mundo, para que, ¿no?, las chicas individuales no crean que son ellas solas las que no están consiguiendo seguir eso. Lo que os decía, ¿no?, de la ocupación del espacio público en los laboratorios. Los chicos tienen tendencia a usar los equipos, las chicas tienen tendencia a tomar notas, y aquí es muy importante intervenir, porque es súper importante en educación, en física y en ingeniería que todo el mundo pues, sepa trastear con los dispositivos experimentales. ¿Qué más? Los chicos tienen tendencia a contestar más rápido y a tomar más tiempo haciendo preguntas y haciendo comentarios en clase, mientras que las mujeres van a hablar menos en clase y más hacia el final. Además es un comportamiento bastante usual que incluso esperen hacer las preguntas después de clase, ¿no?, y que se dirijan al profesorado en el pasillo o en la mesa del profesor una vez que haya terminado la clase. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues esto, no dar la palabra inmediatamente cuando lanzamos una pregunta en clase, esperar un poquito a que haya más gente dispuesta a contestar, dar tiempo para las preguntas hacia el final de la clase, ¿no?, dejar un espacio para que todo el mundo pueda preguntar cosas. Así, los trabajos en grupo. Es importante tener en cuenta las dinámicas de género en los trabajos en grupo. En los trabajos en grupo, pues las chicas van a tender a hacer esto, a hacer más trabajo reproductivo, o sea, a asegurarse de que las cosas se hagan en tiempo, a poner el orden y la pauta en cómo va avanzando la realización de ese trabajo, ¿no?, en asegurarse que todo el mundo está a gusto haciendo ese trabajo, mientras que los chicos pues quizá no aportarán todo este trabajo invisible, pero a la hora de presentar el trabajo, pues quizás sean ellos quienes los presenten, ¿no? Como esto va a pasar en los trabajos en grupo y allí es muy difícil intervenir porque es algo que va a pasar dentro de ese grupo de estudiantado, pues quizá la manera de intervenir justamente es contarles que esto ocurre para que sean ellos y ellas conscientes de estas dinámicas y puedan intervenir ellos y ellas sobre estas propias dinámicas, especialmente ellas. Vale, o sea, esto debería ser orden cero, no dar ejemplos sexistas ni ejemplos que refuercen estereotipos de género. Esto, si abrís cualquier libro de texto de física, las ilustraciones, los problemas, en el 90% de los casos tienen que ver con intereses estereotipadamente masculinos o refuerzan estereotipos de género. O sea, que van a salir un montón de trenes, balas, fútbol, balones y chicos jugando al fútbol, y cuando salga una chica pues será en la cocina, típicamente. Y esto pasa en los libros de texto de física. Y es algo que debemos intentar mirar desde una perspectiva crítica cuando usemos estos materiales e intentar no reproducirlo nosotras y nosotros en clase, ¿no? Exámenes. No voy a decir que no usemos estos exámenes de respuesta múltiple, pero sí que es verdad, y la evidencia lo ha mostrado de forma sistemática, que estos exámenes de respuesta múltiple les van peor a las chicas. ¿Por qué? Pues por esta cosa social de que cualquier equivocación nos penaliza más a las mujeres, entonces las mujeres tienen que estar seguras de una respuesta para marcarla, ¿no? Entonces esto en los tests acaba perjudicando de forma sistemática a las mujeres. Yo no digo que haya que abandonar los tests, sino sencillamente tener en cuenta que esto puede ocurrir cuando estemos utilizando este sistema de evaluación. Y utilizar lenguaje inclusivo.
manda un mensaje. Si yo estoy en una clase con 58 chicos y 2 chicas, utilizar lenguaje inclusivo les va a decir a esas 2 chicas que yo tengo en clase que las tengo en cuenta y que no están allí como intrusas y que están en un lugar que les corresponde. Entonces el lenguaje inclusivo, especialmente en campos tan masculinizados, va a dar este mensaje de que las chicas tienen allí ese lugar y que son bienvenidas en ese espacio. Especialmente también si quienes hablan son profesores hombres, ¿no? El lenguaje inclusivo pues, ha sido objeto de algunas, ¿no?, polémicas últimamente, pero yo soy fuertemente partidaria de utilizarlo y específicamente en estos casos, ¿no?, donde hay tan pocas mujeres en campos tan estereotipadamente masculinos y el profesor es un hombre, entonces casi que es obligatorio, ¿no?, utilizar lenguaje inclusivo para dar ese lugar y dar ese espacio y dar ese reconocimiento a las mujeres que tengamos en clase. Siguiendo también a la profesora Donoso Vázquez, no dar una imagen heteropatriarcal de la profesión. Esto es muy importante. O sea que la adquisición de una práctica profesional por parte del estudiantado va a tener que tener en cuenta la historia de la disciplina. ¿Qué es esta disciplina? ¿Qué es ser un físico, una física? ¿Qué es ser un ingeniero, una ingeniera? ¿no? O sea que vamos a explicar esto de una forma que tenga perspectiva de género. Los estudiantes y las estudiantes tienen que saber qué acciones y actitudes profesionales están atravesadas por el género, ¿no? Y qué jerarquías generizadas se dan lugar en esa profesión. No solamente con otros, ¿no?, dentro de la profesión, con otros compañeros, compañeras que van a ser ingenieros, ingenieras, físicos, físicas, sino también pues, con, ¿no?, cuál va a ser la relación de este ingeniero, ingeniera con la dirección de la empresa, con los clientes. Van a reaccionar diferente si la persona que tienen delante es un hombre o una mujer. ¿Qué hacemos, ¿no?, con esto? Y también cómo va a ser el desarrollo de su carrera profesional en términos de relaciones de género. Cómo se generan estas jerarquías profesionales, cuáles son los elementos, ¿no?, de empleo y de remuneración, cuáles son los elementos de equilibrio entre vida personal y vida profesional en esa profesión. Y muy importante, como ya hemos dicho, enseñar que la ingeniería no es neutra al género, que la ingeniería está atravesada por el género. O sea, es muy importante esto, ¿no?, lo que decíamos antes, pero merece la pena repetirlo, que la ingeniería no se limita a dar soluciones técnicas para problemas concretos, sino que los desarrolla para cubrir necesidades sociales que salen de ideas de cómo debería ser la sociedad. Y que deberían saber que cada solución que den vendrá con sus propios problemas y que tendrá esta influencia material y simbólica que decíamos sobre la sociedad. Y que de la misma forma que tenemos que hacer este esfuerzo para introducir la perspectiva de género en la educación universitaria, tenemos que introducir la perspectiva de género en la forma en la que desarrollamos tecnología, ¿vale?, para no reproducir los estereotipos y las expectativas de la sociedad en aquellas cosas que estemos desarrollando y que luego validarán y darán por buenas estos sesgos propios de la sociedad. Y hasta aquí. Muchas gracias, Sonia, por esa presentación. Igual ha sido bastante enriquecedor escuchar tantas propuestas, ¿no?, y cosas que por lo menos desde acá estamos empezando a vislumbrar y que vemos que ustedes ya están llevando a la práctica. Así que muchas gracias por tu exposición. Tenemos unas cuantas preguntas que responder, si no podemos tomarnos unos minutos para ello. Voy a mostrar la primera, creo que la van a poder estar mirando, y pueden responderla tanto Sonia como Trinidad sin duda. La pregunta la hace Javiera y dice, excelente instancia, una pregunta para las expositoras. ¿De qué manera creen ustedes que se puede incentivar a niñas, adolescentes y grupos subalternizados a continuar un camino en carreras que son vistas como masculinas? Por ejemplo, las ciencias exactas y la ingeniería. Pensando en que muchas veces
nos puede nublar este estereotipo y el sesgo de género a la hora de tomar una decisión. Y que muchas veces a las niñas se nos incentiva desde temprana edad a seguir un camino científico por el estereotipo de las mujeres no son buenas para las matemáticas. Pero sí se les incentiva de esta forma a los niños desde pequeños. Es la pregunta de Javiera. No sé si Trinidad o Sonia quiere responder en cómo inspirar entonces nuevas generaciones a participar de la ciencia y de las ingenierías. Sonia. Venga, pues, o sea, como decíamos antes, es un problema sistémico, o sea, no es un problema que tenga, ¿no? Que se pueda alterar con buenas intenciones, porque en realidad es, digamos, una opresión que no tiene agente, es algo que ocurre, ¿no? Hay algunas evidencias que nos dan algunas pistas. Por ejemplo, uno de los factores que hace que las mujeres lleguen a ingenierías o a física es que sean las mayores de familias sin hermanos, o sea, que sean las hermanas mayores de familias donde no hay chicos. Y esto nos está diciendo algo sobre por quién apuestan las familias y dónde ponen su esfuerzo, ¿no? O a quién presionan para que sean buenos académicamente, etcétera, etcétera. O sea que este es un punto. Otro punto también son los sesgos que tiene el profesorado, especialmente en primaria y secundaria, ¿no? donde estos estereotipos de género hacen que mucha parte del profesorado no anime a las niñas a estudiar carreras o bueno, que no vayan por vías intensivas en matemáticas. Por otro lado, también hay un problema propio de las profesiones en sí, de ingeniería y de física, ¿no? Y en la forma como las maneras en las que nos mantenemos como profesiones de prestigio, a la vez son maneras por las cuales excluimos a las mujeres y a otros grupos minorizados. Es como esta imagen de élite, ¿no? que exige una cierta performatividad de género muy masculinizada. Entonces esto es algo que también desde nuestras profesiones tenemos que empezar a cambiar. O sea, poniendo más mujeres, pero o sea, la representatividad no es suficiente, o sea, también cuestionando, ¿no? Cómo esta performatividad masculina atraviesa nuestras profesiones. Y es algo que tenemos que hacer desde dentro, en paralelo. Y hacer compatible, ¿no? Digamos, estas aspiraciones intelectuales o estas aspiraciones de hacer un trabajo que en sí mismo pues, puede ser ¿no? Challenging, con a la vez pues, que sean accesibles a todo el mundo y no de alguna forma cultivar esta idea de dificultad de una forma artificial. Muchas gracias, Sonia. Trinidad, no sé si quieres complementar con algo, si no pasamos a la siguiente Mejor pregunta. pasamos, yo creo que ha Perfecto, sido tiempo. muy definitorio, ¿no? Sí, vamos a la siguiente pregunta, que es de Nicolás, y él pregunta, bueno, primero agradece a ambas expositoras por sus exposiciones, y dicen, ¿tienen en mente o han desarrollado propuestas en el aula que pueden trabajar estas temáticas estudiantes justamente de ciencias? Sí, o sea, hay diferentes iniciativas, ¿no? Una que hemos conseguido implementar ahora en la Universidad de Barcelona es una asignatura transversal sobre género, ciencia y tecnología, que creemos que va a dar algunas herramientas críticas, por ejemplo, al estudiantado, ¿no? Aunque, a ver, no deja de ser una optativa, pero para nosotras es muy importante haber ¿no? conseguido entrar una asignatura explícitamente de género en ese lugar, ¿no? Que, bueno, otro día podríamos hablar de esto, pero es un lugar que se denomina a sí mismo una cultura de la no cultura, ¿no? Somos la objetividad, no estamos atravesados por nada, ¿no? Y haber conseguido meter allí una asignatura de género explícitamente es una buena noticia. Excelente noticia. Muy bien. Muchas gracias. Hay otra pregunta, Paulina, que ponía aquí la de la estadística, ¿no? Voy a enseguida esa pregunta, me voy a cambiar. Dice Natalia Bamonde, nos dice muchas felicidades Trinidad por la charla, realmente muy interesante y contextualizador. Yo enseño estadística y este año presenté el ejemplo de Alan Turing. Usó la teoría bayesiana para descifrar el código de Enigma. Todos alucinaron al conocer que había sido olvidado por mucho tiempo.
En mi disciplina, la estadística, me es más difícil encontrar ejemplos de mujeres olvidadas, que es el caso de Alan, y que está tan mediatizado actualmente. ¿Pasará lo mismo en otras disciplinas? A ver, lo primero, no solo fue olvidado, sino que es que lo obligaron a matarse. O sea, de todo, el pobre, con todo lo que contribuyó, todo lo que hizo, la influencia no solo en el tema científico, sino la influencia también en el tema social que tuvo en su momento. Es que yo creo que hay muchas disciplinas, o algunas, o bastantes, no sé qué decirle, que están como tú en el sentido de que les es más difícil rescatar a mujeres en esa disciplina. Pero no quiere decir que no existan, es que es imposible. Es que en una conferencia que di hace poco sobre este tema, no sé qué fue la pregunta que me hicieron, yo les dije, a ver, si damos la vuelta, no han sido las mujeres las que han estado oprimidas, subalternizadas, sometidas y tal, hubieran sido los hombres. ¿Ustedes hubieran quedado sin hacer nada durante siglos? No, pues es lo que han hecho las mujeres. O sea, donde hay opresión hay resistencia. Y siempre, 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 desde la época más antigua, 5 siglos antes de cuando se monta la escuela pitagórica, cuando se monta que las mujeres no pueden estar, pero están, llegaron a estar hasta 30 mujeres. Siempre, siempre, siempre las mujeres han estado, porque eso es propio del ser humano, es decir, transgredir y resistirse cuando hay opresión. Y esa es la labor que yo creo que tiene que hacer cada profesional en su disciplina, a ver cómo puede rescatar, porque las habrá, ¿no? No, hace poco, ¿verdad? Teníamos una reunión con también con otro profesor de ingeniería, Sonia, ¿te acuerdas que decía? Es que no hay mujeres en mi disciplina, ¿verdad? ¿Y Sí, cuál fue la mujer sí. que rescatamos? Rescatamos a Dresselhaus, que es como una grande de la ingeniería electrónica, sí. Sí, sí. O sea que en cada ámbito seguro. No me he puesto a bucear en estadística, pero seguro que encontramos alguna. Sí, 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 la encontraremos. Sí, sí. Hay que hacer el ejercicio entonces para cada académico y académica que está en esta charla y que es de su disciplina, entonces tal vez se toma el tiempo y seguro va a encontrar alguna mujer que ha aportado a la disciplina. Finalizamos con la siguiente pregunta. Dice Marcela desde UCN, ¿hay investigaciones que dan cuenta de que a las mujeres les va peor en los exámenes tipo test que a los hombres? Y lo pregunto porque en los 2 últimos años en educación online ha sido una forma muy extendida de evaluar. Sí. Entro yo, después entras tú, Sonia, si quieres. A ver, sí que hay investigaciones que ya han dado cuenta de que las mujeres en los exámenes tipo test son penalizadas. Son penalizadas, o sea, que les va mucho mejor, por ejemplo, los exámenes de ensayo abierto o ensayo restringido, ¿no? Lo que se llama una pregunta con una respuesta que esté determinada o que sea abierta la respuesta, ¿no? ¿Por qué esto ocurre? Pues esto lo tenemos que seguir viendo porque sabemos que es así, que estadísticamente se da una diferencia significativa en esto. ¿Por qué esto ocurre? Quizás porque las mujeres, por ejemplo, el tema de la ansiedad ante los exámenes es mucho más acusada que en los hombres, esto sí también está demostrado esto, y por lo tanto ahí tiene que haber un elemento de pensar que el tiempo y la contestación correcta puede que sean más sensibles a los distractores, ¿de acuerdo? Que esto lo tendríamos también que ver, también se tendría que investigar de qué manera, por ejemplo, los distractores que se utilizan en los tipo test estén afectando más a las mujeres que a los hombres, pero esa es la realidad. Sonia. Sí, no tengo mucho que añadir a esto, o sea, es así. Hay 2 cosas que sabemos, que es que a las mujeres les va peor con los tipotes y les va peor con los malos profesores. O sea, son 2 cosas que a las mujeres nos van peor. Una combinación. Entonces ahí también la invitación sería a replantear y pensar críticamente desde el género cómo estamos entonces evaluando según las herramientas que tenemos disponibles. Sabemos que la pandemia y la educación online fue un contexto extraordinario para toda
todas las personas que hacían docencia, pero ahora volviendo a la normalidad no sería malo entonces replantear estas acciones. Quiero finalizar con una pregunta que me parece muy interesante y no la quiero dejar de lado porque el resto son puros comentarios de felicitaciones a la expositora. Y Javiera pregunta para Trinidad y para Sonia, ¿de qué manera las has afectado personalmente las brechas y los sesgos de género dentro de la universidad como investigadoras y como académicas? Ahí lo voy a dejar en vivo para que lo pongan. Vale, abro yo y después tú sigues, Sonia. Yo creo que si no me hubiera dedicado al tema de... a ver, esto parece ser que esto va a parecer prepotente, pero me lo vais a permitir que lo diga. Yo si no me hubiera dedicado al tema de género, bueno, estaría a unos niveles de currículum que no os lo podéis ni imaginar. Me dediqué a temas de género y estoy en otros niveles de currículum. Esa es la verdad. No quiero desanimar a nadie, porque mi carrera académica empezó hace 35 años. 35 años donde yo, por ejemplo, tuve que la plaza de universidad a la que accedí y la que pude conseguir, no, es que no podía conseguir una plaza de género, es que era imposible, tuve que irme por otra rama académica y hacer otra cosa, porque eso, y bueno, y por ejemplo, asignaturas de género hace 10 años que estamos dando optativas, ni siquiera obligatorias o troncales en la universidad. Es decir, solo la trayectoria académica en sí, por haberme dedicado a temas de género, ya ha sufrido no sé cómo deciros, pues ha sufrido un impacto. Ahora le dejo a Sonia lo demás. A ver, no sé si sabéis que en España, ¿no? Conseguir posiciones permanentes en la universidad es una cosa bastante terrible y o sea, en este sentido no puedo quejarme, pero es verdad que he sido durante muchos años la persona que más ha publicado y más alto de todo mi departamento, y probablemente si no hubiera sido así, pues no habría sobrevivido, o sea, a la carrera académica, o sea que creo que sí que me ha supuesto como un sobreesfuerzo. Pero bueno, por otro lado, estar en un campo muy masculinizado también te aísla un poco. Entonces creo que es importante esto, hacer red con otras mujeres y con otras mujeres que no necesariamente estén en tu misma disciplina, ¿no? Y bueno, y tener esta oportunidad en una universidad grande como es la Universidad de Barcelona, que cubre casi todas las áreas del saber, pues sí que me ha permitido esto, ¿no? Pues estar en red con otras mujeres feministas y esto es, bueno, o sea, para dejarlo en una nota positiva, más que los problemas o las cosas, o sea, hacer red con otras mujeres feministas es algo que realmente te da como mucha fuerza y te da muchas herramientas también para estar en la academia. En ese sentido tenemos en la Universidad de Barcelona la Asamblea Feminista UB, que está formada por alumnado, por personal de administración y servicios y por personal docente e investigador. Y es una que podríamos decir, es un grupo, una asamblea que no está institucionalizada, ¿no? Es autónoma, y la verdad es que nos ha ayudado mucho a muchas mujeres que estamos ahí trabajando el tema de cómo influir en la universidad, ¿no? Y cómo hacer cosas en la universidad. Vale, y cómo apoyarnos, y cómo crear espacios seguros, y cómo crear espacios amigables. Seguro que sí. Bueno, agradecer enormemente la buena disposición y el interés de estar hoy día Trinidad y a Sonia con nosotros. Sabemos que es un esfuerzo tremendo dedicarnos todo este tiempo, que no ha sido poco, dentro de su agenda que es tan ajetreada, así que estamos enormemente agradecidos por eso. Esperamos seguir en contacto en el futuro con cualquier instancia. Ya saben que cuentan con conocidos en Chile que les pueden colaborar en cualquier investigación o lo que necesiten. Agradecer también a los asistentes que estuvieron hoy con nosotros. Les comento que la grabación también va a permanecer dentro del consorcio y la podemos compartir dentro del grupo que estuvo presente hoy día por si es que quieren revisar alguna nota o algún contenido de los cuales se tocó. Así que muchas gracias y que tengan, bueno, buenas noches allá en España y una buena tarde acá a todas las personas que están en Chile. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, Paulina, y hasta la próxima.